Muy bien. Están entrando de a poquito. Esta iglesia hace milagros porque hemos entrado todos y éramos muchos. Tenemos hasta leche y entra también la leche. Es una bendición. Qué bonito. Tenemos una parte especial, pero antes de la parte musical que preparará el ambiente, ¿no?, para la predicación del pastor. Ahí estamos, Digo que tenemos que recordar qué pasa mañana. Mañana, hermanos, ¿alguien me puede recordar? ¿Bautismo? Mañana, ¿qué dice? Hay bautizo a las 6:30 de la tarde. Hoy hemos empezado a las 7, mañana por única vez tendremos reunión a las 6:30. Habrá un bautismo de 3 personas, 3 hermanos que son de la iglesia de vecindario, ¿sí? Y lo primero que haremos serán los bautismos y luego ya predicará el pastor y luego cuando termine de predicar pues entregaremos los certificados y eso, ¿no? Así que mañana a las 6:30 aquí. También, hermanos, mencionar que todos los días va a ser de 7 a 9 de la tarde, ¿sí? De 7 a 9 hasta el día jueves, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a escuchar una parte musical especial que tiene Arturo y Pili. Que Dios los bendiga.
Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. Bueno, a mí me parece que así cantan los ángeles. Qué música tan hermosa, la música ha estado muy linda. Todas, muchas gracias, hermanos y hermanas, por ese, no solo la música hermosa, sino por la letra tan significativa. Bueno, lo primero que queremos hacer es tener una palabra de oración y luego vamos a hacer un repaso para ver cuán buenos alumnos fueron ustedes. ¿O será cuán bueno fue el profesor? Tal vez una combinación de ambos factores. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por encontrarnos en tu casa. No hay un mejor lugar donde estar esta noche que aquí en tu templo. Pedimos, Padre, que bendigas nuestros pensamientos, que podamos concentrarnos en tu palabra. Quita de este lugar toda influencia que podría distraernos del objetivo por el cual vinimos. Y te damos gracias por tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar brevemente el tema que tratamos esta mañana, porque es fundamental para todos los otros temas durante el transcurso de esta semana. Yo le voy a hacer la pregunta y ustedes siéntanse libres de responder. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Mayormente para morir por el hombre? No, para vindicar el carácter de Dios, su carácter ante el universo. En otras palabras, Satanás ha acusado falsamente a Dios y con el plan de salvación Dios responde a esas falsas acusaciones. Todos los pasos del plan de salvación son para contestar definitivamente esas falsas acusaciones que ha hecho Satanás en contra de Dios. ¿Dónde comenzó el pecado? Entonces pregunto, ¿el cielo está involucrado en el conflicto también? Sí. ¿También tienen dudas y necesitan que se les aclare las dudas a la gente en el cielo? Claro que sí. Es decir, el pecado no se originó aquí. El pecado comenzó en el cielo. Es decir, la solución del pecado es para el cielo también, no solamente para la tierra. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Lucifer? Esa pregunta está más difícil, la puse ambigua a propósito. ¿Cuál era el propósito fundamental de Lucifer en el cielo? Darle una mala reputación a Dios, malograr a Dios, manchar su carácter, hacer que Dios se viera mal y hacerse él el bien. Es decir, el propósito principal de Lucifer en el cielo fue malograr el carácter de Dios. Y por eso Dios tiene que vindicar y justificar su carácter ante el universo. ¿Cuántos de los ángeles se llevó a Satanás con sus argumentos? Entonces yo me imagino que sus argumentos habrán sido bastante persuasivos, ¿verdad? Aunque engañosos, persuasivos. Porque si logró conquistar a una tercera parte de los ángeles, y el espíritu de profecía dice que eran más
más que una tercera parte, dice casi la mitad de los ángeles, dice el Espíritu de Profecía. Así que imagínense, sus argumentos contra Dios tienen que haber sido bien engañosos. Necesario entonces que Dios esclarezca todas las cosas. Ahora yo pregunto, ¿los argumentos que usó Satanás en la tierra fueron los mismos argumentos que usó en el cielo? Sí. ¿Se dieron cuenta esta mañana en el estudio que fueron los mismos argumentos que usó? Dios guarda secretos. Hay algo que Él no quiere que ustedes sepan. En el cielo lo mismo digo, el Padre tiene secretos con Jesús y no deja que todo el mundo sepa esos secretos. Y en el cielo fue un ataque contra la ley de Dios, como lo que define el bien y el mal. Y le digo a Eva, mira, tú no necesitas depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Si tú eres Dios, tú misma puedes decidir qué es bueno y qué es malo sin que Dios te lo diga. Y además Dios quiere que ustedes sean esclavos, porque Él quiere que ustedes estén ciegos. Pero si tú comes del árbol, se te van a abrir los ojos y vas a ser libre. Esos son los mismos argumentos que usó Satanás en el cielo, lo usó en la tierra. ¿Y por qué no los iba a usar? Si le funcionó en el cielo, dice, bueno, a lo mejor me funciona en la tierra también. Ahora, vamos a hacer una o dos preguntas más. ¿Está el cielo observando lo que está pasando en el plan de salvación? Sí. ¿Recuerdan los versículos que leí de Colosenses y el Salmo 51 con el Romanos 3:4, donde los ángeles, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Dios va a confesar nuestro nombre delante de los ángeles. Es decir, los ángeles están involucrados en este asunto del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, ¿cuántos grupos están involucrados en esta controversia? Tenemos, en el cielo tenemos un grupo. ¿Cuál es ese grupo? Dios, ¿quién más? Los ángeles, ¿quién más? Los habitantes de los mundos que nunca pecaron. Ellos están involucrados, permanecieron fieles a Dios, pero están mirando cómo Dios resuelve este enredo que hay en el universo. Luego tenemos también un grupo de seres fieles terrenales. ¿Quiénes son? Los que mueren en Cristo y los que están vivos cuando Cristo venga. ¿También hay que convencerlos a ellos de que Dios obró correctamente en todos los casos? Claro que sí. No solamente hay que convencer a los seres celestiales, hay que convencer también a los fieles. Y luego tenemos entonces también un grupo de seres celestiales infieles. ¿Quiénes son esos? Satanás y sus ángeles. ¿A ellos también hay que convencerlos? Dios también va a demostrarles que Él obró justa y correctamente con ellos. Claro que sí. Y luego tenemos a los impíos infieles, que también Dios les va a mostrar a ellos que se perdieron fue por su propia elección, que Dios hizo todo lo posible por salvarlos. Ahora, ¿cuántas etapas tiene el juicio? ¿Cuántas etapas tiene el juicio? Tres etapas. ¿Cuándo es la primera etapa? ¿Antes de la segunda venida o después? Antes. Se está haciendo ahora mismo, desde 1844, se está haciendo un juicio. ¿Y a quiénes se están examinando en ese juicio? Los que profesaron el nombre de Cristo. Yo pregunto, ¿todos los que profesaron a Cristo son hijos genuinos de Jesús? No. ¿Hay vírgenes sabias y fatuas? ¿Hay peces buenos y malos? ¿Hay trigo y cizaña? ¿Hay personas que tienen apariencia de piedad y en verdad tienen piedad? Sí. ¿Hay personas que dicen Señor, Señor, pero que Jesús no reconoce como Él, como de Él? Entonces hay cristianos genuinos y hay cristianos hipócritas. ¿Y cómo se va a saber quién es genuino y quién es hipócrita? Dios va a abrir los libros y va a demostrar. El propósito del juicio no es para Dios, porque Dios sabe todo. Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. El juicio no es para Él. El juicio es para bien de todos los seres del universo, para que vean que Dios obró correctamente en cada caso. ¿Está claro? Ahora, ¿cuántas fases tiene el juicio? Tiene 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? Investigación del caso. ¿Cuál es la segunda? La sentencia. Oye, ustedes son unos alumnos extraordinarios. O yo soy un buen profesor, no sé. Yo creo que 50% de crédito. Y la gloria para Dios. Ok, tenemos entonces investigación.
Y luego se pronuncia la sentencia basado en lo que se decide en la investigación. Y luego entonces viene ¿qué cosa? La implementación de la sentencia. Si la persona es salva, se le ejecuta la sentencia con salvación eterna. Mientras que si la persona fue infiel, entonces la sentencia se ejecuta, que es la muerte. 3 pasos. Y fíjense que el sistema judicial humano está basado en el sistema judicial celestial. Porque nuestros tribunales aquí en la tierra se hacen lo mismo. Se investiga el caso. Y yo no sé si aquí en España usan jurado acá. ¿Hacen a juicio con jurado o solamente el juez decide? Depende de la clase de juicio, pero tienen también jurado a veces. ¿Ven? Entonces el juez investiga el caso, el jurado está viendo y escuchando el caso, se examina la evidencia y entonces cuando termina de presentarse toda la evidencia, el jurado decide si la persona es inocente o si la persona es culpable. Si es inocente, la dejan ir libre. Si es culpable, el juez dice, esta es la sentencia, y entonces se ejecuta la sentencia. Es decir, el sistema judicial humano es una copia del sistema judicial celestial. Ahora, 3 fases del juicio. Una fase antes de la segunda venida, esa tiene que ver con los que profesaron el nombre de Cristo. ¿Cuándo es la segunda etapa del juicio? Durante los 1000 años. Eso lo vamos a estudiar en nuestro último tema. Durante los 1000 años. ¿Quiénes van a ser juzgados durante los 1000 años? Los impíos, porque los justos fueron juzgados antes de la segunda venida, porque Jesús tenía que llevarse. Por eso tiene que juzgar a sus hijos antes de la segunda venida, porque cuando Él venga se los va a llevar y tiene que mostrar antes que venga que Él tiene derecho de llevárselos. Ahora, durante los 1000 años se va a juzgar a los impíos y a Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes van a ser el jurado? Los hijos de Dios. Los santos juzgarán al mundo y juzgarán a los ángeles, según dice el apóstol Pablo. ¿A quiénes quiere convencer Dios haciendo ese juicio durante los 1000 años de que Él obró correctamente en cada caso de los impíos? ¿A quiénes quiere convencer? A los santos. ¿Sí? Porque hay gente ahí que uno nunca pensaba que iba a estar. Va a faltar gente que uno estaba seguro que iban a estar ahí. Entonces Dios va a explicar, va a abrir los libros y va a decir, miren mis hijos, este fue el caso de ustedes, mire, yo decidí que ustedes vinieran acá a hacer los registros y hay gente que no vino y la razón es por lo que está escrito en los libros. Entonces ya todos los seres celestiales y los santos van a decir, oye Señor, lo hiciste todo bien, te trajiste los que tenías que traerte y dejaste atrás a los que se quedaron atrás y todo lo hiciste con justicia y con misericordia. Qué gran Dios eres tú. Ahora, ¿quién falta por convencer? Falta por convencer a Satanás y sus ángeles y los impíos. Dios, inclusive, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? Que Él no va a terminar el gran conflicto sin convencer a Satanás y sus ángeles y a los impíos mismos. Eso se lo voy a comprobar en el último tema, con la Biblia. Y entonces cuando Dios abra los libros y le muestre a Satanás y sus ángeles y le muestre a los impíos toda la historia, todo el papel que jugaron en la historia, entonces llega el momento climático de la gran controversia, y es que Satanás y sus ángeles se arrodillan y todos los impíos se arrodillan, y entonces toda lengua confiesa y toda rodilla se dobla y se dice que Dios es justo y misericordioso y ha obrado correctamente en cada uno de los casos. Amén. Por primera vez desde que entró el pecado al universo, todo el universo está en la misma página. Todos están de acuerdo, los seres celestiales están de acuerdo de que Dios obró bien, los salvos están de acuerdo de que Dios obró bien, y Satanás y sus ángeles, los impíos, están de acuerdo también de que Dios obró bien. Solo en ese momento Dios puede destruir el pecado y los pecadores, porque todo el universo está en armonía. Ese es el concepto que tiene la Iglesia Adventista. Es un tremendo concepto. Es un concepto bíblico porque toma en cuenta el santuario, que vamos a estudiar esta noche algo sobre el santuario, y toma en cuenta el gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora sí, vamos a empezar el tema de esta noche. Y necesito hacer una explicación aquí porque puede haber gente que no han estudiado el santuario, así que les voy a describir brevemente el santuario que Dios mandó a construir en el desierto. Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario
Y ese santuario se componía, en primer lugar, del campamento. El pueblo de Israel habitaba en el campamento alrededor del santuario. A veces cuando estudiamos el santuario nos olvidamos que el santuario no comienza en el atrio, el santuario comienza en el campamento donde viven los pecadores. Y en un momento van a ver por qué es importante el campamento, empezar el estudio del santuario en el campamento donde vivía el pueblo. Y luego entonces Dios mandó a construir ahí en medio del pueblo. Dios dijo, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, digo en Éxodo 25 y el versículo 8. Dios mandó a construir un edificio. El edificio tenía un patio que se conoce como el atrio. Y en el atrio había dos muebles. Había en primer lugar el altar del sacrificio. Ahí era que se inmolaban los animales y entonces se colocaban sobre el altar y se consumían. Y luego un poco más adelante, antes de entrar al edificio en sí, la carpa, había un lavacro. Porque cuando el sacerdote mataba al animal, quedaba manchado de sangre, quedaba, en otras palabras, el registro en su cuerpo de la muerte del animal, y la muerte contamina, según dice la Biblia. Así que el sacerdote tenía que lavarse bien y quedar limpiecito para entonces poder entrar a la carpa que Dios mandó a construir. Y la carpa tenía dos apartamentos. El primer apartamento se conoce como el lugar santo. Y en el lugar santo era que el sacerdote entraba con la sangre del animal que había sido sacrificado. Y luego entonces, más allá del lugar santo, se encontraba lo que se conoce como el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto que mencioné esta mañana, con los dos querubines y con la shequina, es decir, con la gloria de Dios que se posaba sobre el arca, porque el arca representaba el trono de Dios. Es decir, el santuario tenía el campamento, 4 lugares claves: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había otra ceremonia que vamos a estudiar en un momento, que se realizaba en el atrio. Después que el sumo sacerdote terminaba su obra en el lugar santísimo, él traía todos los pecados del santuario y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío que se encontraba en el atrio del santuario. Es decir, así era el santuario. Ahora, el santuario ilustra 5 funciones de Jesús. 5 pasos de Jesús en el plan de la salvación son ilustrados por el santuario. Esta noche vamos a estudiar el primer paso. Vamos a hablar del campamento. Generalmente no se habla del campamento cuando se trata del santuario, pero esta noche vamos a hablar del campamento. Y entonces ya mañana vamos a hablar del atrio. Vamos a hablar del altar del sacrificio y del lavacro. Y luego la siguiente noche vamos a hablar del lugar santo. Y luego la siguiente noche vamos a hablar del lugar santísimo. Y luego la siguiente noche vamos a hablar de cuando el sumo sacerdote se quitaba las vestiduras y ya no servía como sumo sacerdote. La gente tenía que vivir sin intercesor. Y luego entonces vamos a hablar finalmente del juicio de Azazel, del milenio, y el juicio que se hace después del milenio. Vamos a mirar todo el plan de salvación desde la perspectiva del santuario. Ahora, permítame mencionar brevemente, al comenzar nuestro estudio, que las diferentes partes del santuario describen funciones consecutivas del Señor Jesucristo. En el campamento, el Señor Jesucristo vino a vivir una vida perfecta en nuestro medio. El propósito de Jesús venir a vivir entre nosotros, habitar entre nosotros, fue para vivir una vida perfecta. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Porque si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, su sacrificio no hubiera valido nada. Porque la víctima tenía que ser sin defecto. El hecho de que la víctima no tenía defecto representa la vida perfecta de Jesús sin pecado. Morir no hubiera servido de nada, al menos que hubiera vivido una vida perfecta antes. Porque el cordero tenía que ser sin mancha. Es decir, el mensaje del campamento es que Jesús vino a vivir la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros. El mensaje central del atrio, que vamos a estudiar Dios mediante mañana en la noche, es que el Señor Jesucristo, después de vivir una vida perfecta, tomó sobre sí los pecados de todos los seres humanos y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Aunque Él era inocente, aunque era sin mácula, tomó sobre sí nuestros pecados
Y como resultado, Jesús sufrió el castigo por el pecado que nosotros debemos sufrir. Es decir, Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Y luego vamos a ver que el lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús. Se le llama el lavacro de la regeneración, en Tito 3 y el versículo 5. Y regenerar significa dar vida de nuevo. Usted cuando dice voy a regenerar algo, significa que algo murió y ahora hay que darle vida de nuevo. Y Jesús cuando resucitó dejó la muerte atrás. Ya no muere más. Se limpió, en otras palabras, de la muerte, representado por el lavamiento del sacerdote en el lavacro. Es decir, que el atrio representa el sacrificio de Cristo por el pecado y representa también la resurrección de Cristo Jesús. Y luego entonces tenemos el lugar santo. En el lugar santo el Señor Jesucristo intercede. El Señor Jesucristo intercede por los pecadores. Ahora, una pregunta que nos vamos a formular en el transcurso de esta semana, que generalmente cuando yo hago esta pregunta, la mayoría de la gente la responde mal. Y esta es la pregunta: ¿será que cuando Cristo murió en la cruz, Jesús perdonó los pecados de los pecadores? Cuando yo hago esa pregunta, la mayoría de la gente dice, sí, perdonó los pecados en la cruz. Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Y usted dice, pastor, ¿esto es una herejía que usted está enseñando aquí? No, no es una herejía. La Biblia nos enseña que Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos. Y la confesión es una obra individual. Vamos a encontrar, hermanos y hermanas, que lo que hizo Jesús en el campamento y en el atrio fue para todos los seres humanos, sin excepción. Pero en el lugar santo, usted tiene que reclamar a Jesús como su abogado y reclamar su vida y su muerte personalmente. Porque si no, el sacrificio que hizo Jesús y la vida que Él vivió no cuenta para usted. Usted tiene que reclamar eso personalmente como suyo, por fe en Cristo Jesús. Es decir, que en el lugar santo, y todo esto lo vamos a estudiar, en el lugar santo el Señor Jesucristo funciona como intercesor. Ahora fíjense las pasas. En el campamento, el cordero sin mancha. En el atrio, el cordero que muere. En el lugar santo, el sacerdote que intercede. Y en el lugar santísimo, el Señor Jesucristo juega las veces de juez. Eso está en Daniel 7. Porque ahora el juicio se sienta, los libros se abren y ahora el Señor Jesucristo cobra una función adicional. Sigue intercediendo mientras juzga. Sigue recibiendo a los pecadores que vienen a Él. Pero Jesús añade otra función, que es la función de juez. Y saben que no hay mejor idea de que el juez de uno sea también el intercesor de uno. Imagínense el juez intercediendo por el culpable. Tremendo eso. Generalmente le tenemos miedo al juez. Pero ¿qué va? El juez en la Biblia también es el intercesor. Es decir, en el lugar santísimo el Señor Jesucristo hace una obra de juicio. Ahora fíjense qué interesante. El santuario ilustra a Cristo como cordero sin mancha, como cordero que muere, como el que resucitó, como el que intercede, como el que juzga, que comienza en 1844, y luego, cuando Jesús termina su obra de juicio, todos los pecados que fueron colocados en el santuario, y algunos dicen, ay pastor, eso los adventistas nunca pueden tener seguridad de salvación, porque ellos creen que Cristo, cuando uno confiesa el pecado, y Cristo perdona el pecado, entonces Cristo mete los pecados en el santuario, y que están allá en el santuario los pecados. Dice, entonces, ¿cómo uno puede tener seguridad de salvación si los pecados están allá en el santuario? Déjenme decirles algo, mis hermanos y hermanas. Nuestra mayor seguridad de salvación es tener los pecados en el santuario y que hayan entrado allí por la sangre de Cristo. Usted no tiene ningún problema si sus pecados entraron al santuario por la sangre de Cristo. Y escuchen bien, si los pecados no están en el santuario cubiertos por la sangre de Cristo, entonces usted los tiene aquí. O están allá cubiertos con la sangre de Cristo, o usted los tiene aquí sobre sí mismo. Nuestra mayor seguridad es que nuestros pecados entren al santuario por la intercesión de Cristo y que estén allá registrados, sí, pero perdonados, cubiertos por la sangre de Cristo Jesús.
Y cuando terminaba el sumo sacerdote su obra en el lugar santísimo, la obra del juicio, purificaba el santuario. Tomaba todos los pecados que habían sido confesados y perdonados por Cristo como intercesor. Y entonces salía a la puerta del tabernáculo y colocaba la responsabilidad final sobre el originador y el instigador del pecado, sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representa a Satanás. Y fíjense que Apocalipsis 20 tiene esta ceremonia. Vamos a hablar de ella. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis 20 ahí dice que a Satanás desciende un ángel del cielo. ¿Y qué hace el ángel? El ángel toma al diablo y lo ata. Lo ata en una tierra desértica, porque la tierra habrá sido destruida, y donde no hay habitantes. Ustedes leen Levítico 16, donde habla del macho cabrío Azazel, dan dos características. Dice, en primer lugar, que era enviado el macho cabrío al desierto. La tierra será desierta. Y dice, donde no hay habitantes. La tierra no habrá habitantes, porque todos los impíos estarán muertos. Es decir, que una vez que Cristo termine su obra sumo sacerdotal, su obra intercesora, va y coloca la responsabilidad final por el pecado sobre la cabeza de Azazel, y entonces Jesús regresa al lugar santísimo y se cambia sus vestiduras. Se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, ya no es más sumo sacerdote, y se visten con sus vestiduras de rey. Y ahí la función de Cristo es la función de rey. Y entonces escuchen bien, cuando Jesús se viste como rey no viene enseguida. Luego viene, después del cierre de la gracia, un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Y el pueblo de Dios estará en la tierra durante ese periodo y tendrá que vivir sin intercesor, porque si Jesús se quitó las vestiduras sumos sacerdotales, significa que ya no intercede. Tremendo concepto. Y luego, después de la tribulación, entonces el Señor Jesucristo ya regresa en poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva a su pueblo al cielo por 1000 años, a donde ellos van a desempeñar una obra de juicio, examinando los casos de Satanás y sus ángeles y de los impíos. 1000 años va a tomar esa obra. Después de los 1000 años, la nueva Jerusalén desciende, Cristo desciende con todos sus santos que estuvieron en el cielo durante los 1000 años, y entonces los impíos resucitan, y ahora Dios va a mostrar por encima de la ciudad toda la historia de la raza humana. Va a mostrar las vidas de los impíos y de Satanás y sus ángeles. Y cuando termine ese juicio, donde los impíos y Satanás y sus ángeles presencien el registro de sus vidas y se declaren culpables, entonces Dios destruirá el pecado y los pecadores, y entonces hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el concepto del santuario. Tremendo. Las funciones de Cristo para resolver el problema del pecado. En el campamento, el cordero sin mancha. En el atrio, el cordero que toma el pecado sobre sí y muere, y luego resucita. En el lugar santo, intercede por los que se allegan a él y le ruegan que les dé su vida y su muerte y se los ponga a su cuenta. En el lugar santísimo, funciona como juez, y luego entonces, cuando se cambian las vestiduras, toma su función como rey. Todo eso está ilustrado en el santuario. Todo el plan de salvación, toda la forma en que Dios resuelve el problema del pecado, se encuentra resumido en el santuario. Ahora, quiero mencionar que las primeras dos funciones de Cristo son para toda persona que jamás haya vivido. Pero las últimas 3 funciones son solamente para individuos que reclaman lo que Cristo hizo. ¿Por cuántas personas vivió Jesús? La vida perfecta de Cristo fue vivida ¿para cuántas personas? Para toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta. La muerte de Cristo, ¿para cuántas personas fue? La muerte de Cristo fue para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Pero no significa que porque Cristo vivió por todos y murió por todos, que todos se van a salvar. Porque usted tiene que personalmente, individualmente, usted tiene que reclamar la vida de Cristo y la muerte de Cristo para usted, personal e individualmente.
Es decir, que la obra en el campamento y en el atrio es corpórea, es para todos los seres humanos de todas las épocas. La obra de Cristo en el lugar santo y el lugar santísimo es para individuos que reclaman lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Está claro ese punto? Ahora, permítame leerles una cita que encontramos en el libro Historia de la Redención, página 405. Historia de la Redención, página 405. Esta cita está hablando de cuando Cristo ascendió al cielo, se encontró con su Padre, y su Padre aceptó su sacrificio. Es decir, su Padre se describe de una forma espectacular en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Dice que está ascendiendo y los ángeles están cantando y alabando, se abren las puertas de la santa ciudad, se está cantando el Salmo 24, abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles adentro dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los que vienen con Jesús dicen, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y entonces describe cómo se abren las puertas de la santa ciudad. Y entra Cristo en medio de una explosión de alabanza. Y entonces Jesús entra al santuario, al lugar santo, a donde está el Padre. Y cuando está por entrar, levanta las manos y le dice a todos los seres celestiales, ¡silencio! Entonces ahora impera un silencio sepulcral. Silencio absoluto en el cielo. Y entonces Jesús entra ante la presencia de su Padre y le dice, Padre, yo necesito saber si mi vida y mi muerte son suficientes para salvar a mi pueblo. Yo necesito tener la seguridad. Y entonces el Padre le dice, es suficiente. Y abraza a su hijo. Y entonces, después que lo abraza, le dice a todos los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora cantan con una alabanza más poderosa que cuando Cristo entró por las puertas de la santa ciudad. Es decir, Jesús ascendió para estar seguro de que su vida y su muerte era suficiente para salvar a su pueblo. Pero hay otro punto. Ahora fíjense lo que dice esta cita. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Que cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, Dios estaba anunciando que ya todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento habían caducado. No más. Ahora escuchen. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. ¿El sacrificio había sido qué? Ofrecido y aceptado. ¿Cuándo fue ofrecido? Cuando estuvo en la tierra. ¿Y cuándo fue aceptado? Cuando entró ante la presencia del Padre. Había sido ofrecido y aceptado. Ahora escuchen. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró. Escuchen bien, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos, no sobre todo el mundo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, ¿verdad? Hemos estado estudiando 3 selecciones. Si no saben lo que es un discípulo, después de 3 selecciones, no hay más esperanza. Dice, Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos, no sobre todo el mundo, sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Saben qué son los beneficios de su expiación? Su vida y su muerte por el pecado. Es decir, de ahora en adelante la gente podía venir a Jesús y decirle a Jesús, yo soy un miserable pecador, yo no merezco sino la muerte, pero tú viviste la vida que yo debo vivir y tú moriste la muerte que yo debo morir. Señor Jesucristo, estoy arrepentido por el pecado, confieso mi pecado, pero confío en los méritos de tu vida y tu muerte. Por favor, Señor Jesús, toma tu muerte y tu vida y pónmelos a mi cuenta. Y en ese momento Jesús toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Esos son los beneficios de su obra expiatoria. Ahí se aplican a individuos que se allegan a Él. Eso lo vamos a estudiar hoy. Ahora vamos a anotar algunos puntos muy importantes que nos van a ayudar a entender la obra de Cristo en el campamento. Vamos a Juan 1 y el versículo 1 al 3. San Juan 1 y el versículo 1 al 3.
Este pasaje es bien conocido. Yo creo que posiblemente lo podemos repetir de memoria. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Todas. ¿A nosotros también? Quizás yo le digo a la gente, le digo, mira, ¿saben que Jesús te hizo a ti? Dice, no, a mí me hizo fue mi mamá. Entonces yo le digo, ¿y tu mamá quién la hizo? Ah, pues la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella quién la hizo? La mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde termina el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Cristo creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos, porque todos venimos de ellos. Jesús fue el creador de todos los seres humanos. Y por lo tanto, escuchen, Jesús es responsable de nuestra existencia. Si no fuera por Jesús, nosotros no existiríamos. Jesús es responsable de nuestra existencia. Escuchen, no es responsable de nuestro pecado, pero es responsable de nuestra existencia. Y eso es algo muy importante. Vamos a encontrarlo en nuestro estudio. Ahora escuchen, la ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Están de acuerdo? Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes me obedecen y van a vivir para siempre. Pero si ustedes me desobedecen, van a morir. Es decir, la ley de Dios exige absoluta perfección. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no le ofrecemos a la ley perfección? Si no le ofrecemos a la ley la perfección que la ley exige, ¿cómo se llama eso? Pecado. Pecado. Primera de Juan 3:4, ni siquiera lo busquen, ustedes saben ese texto. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley dice, obedéceme perfectamente y vas a vivir. Pero si tú me desobedeces, eso es pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos han pecado? ¿Hay alguien aquí que nunca ha pecado? Si levantara la mano sería su primer pecado, porque es mentiroso. El que dice que no ha pecado hace que Dios sea mentiroso, porque Dios dice que sí hemos pecado. Así que le damos mal nombre a Dios. Cuando decimos, yo no he pecado, Satanás se alegra y dice, no dice gloria al Señor. Dice, ¡qué bueno! Dice, él niega que es pecador. Está haciendo que Dios sea mentiroso, porque Dios dice que sí es pecador. La Biblia dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. No solamente somos nosotros, sino que hacemos a Él mentiroso. La Biblia dice que no hay nadie que le pueda ofrecer la perfección a la ley. En Romanos 3, si ustedes ni siquiera tienen que buscar estos versículos, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, mis queridos amigos y hermanos, estamos en un problema serio todos los seres humanos. Porque la ley exige absoluta perfección. Y si no le ofrecemos la perfección a la ley dice, eso es pecado. Y todos han pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 5:12, piensa lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué entró por el pecado? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ustedes conocen Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Están viendo el problema que teníamos? La ley exige perfección. Absoluta perfección. Y si no le ofrecemos perfección, eso es pecado. Y como todos hemos pecado, la ley dice, si tú pecas, tienes que morir. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Una situación precaria. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo podíamos nosotros salvarnos si no le podemos ofrecer a la ley la perfección que la ley exige? Ahí es que entra Jesús en el panorama.
¿Sabe lo que decía Satanás? Satanás le decía a Dios, mire, tú dijiste que la paga del pecado es muerte. Tú dijiste que había que vivir una vida en perfecta armonía con la ley. Y si no, eso era pecado y la paga del pecado es muerte. Ahora, si tú no castigas al hombre con muerte, tú eres un mentiroso. Porque el hombre no le ha ofrecido perfección a la ley. Y eso es pecado. Y tú dijiste que la paga del pecado es muerte. Así que si tú no juzgas y castigas al hombre con muerte, entonces tú eres un Dios mentiroso. Y no eres justo, porque la justicia exige el castigo. Tenía a Dios en problema. Pero ¿saben qué más dijo Satanás? Le dijo a Dios, pero si tú castigas al hombre con muerte, ¿qué Dios de amor va a hacer eso? Tenía a Dios entre la espada y la pared. Si lo castigas, no eres amor. Y si no lo castigas, no eres justo. ¿Cómo podía Dios resolver ese problema? Había una forma en que se podía hacer. Y es si el Señor Jesucristo, el que creó a todos, venía a este mundo para tomar el lugar de todos. Solo Jesús podía tomar el lugar de todos. Porque solo el que creó a todos podía tomar el lugar de todos. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para tomar nuestro lugar. Ahora escuchen bien. ¿Qué características tenía que tener el que tomara nuestro lugar? ¿Podía otro ser humano tomar nuestro lugar? No podía. Ahora vamos a leer en Levítico 25 y el versículo 25 y luego los versículos 47 al 49. Vayan conmigo ahí porque este pasaje es muy importante. Levítico 25. ¿Qué sucedía cuando una persona en Israel vendía la posesión que Dios le había dado? Ustedes saben que cuando Israel entró a la tierra prometida, cada uno recibió su trozo de tierra, su patrimonio, por así decirlo. ¿Qué pasaba cuando un israelita vendía su patrimonio o vendía su tierra? Su herencia, por así decirlo. ¿Y qué pasaba cuando un israelita se vendía en la esclavitud? Porque también se podían vender, la gente se podía vender a servidumbre. ¿Será que había alguna manera de redimir la posesión perdida, de redimir la libertad de esa persona? Claro que sí, pero había una característica que había que cumplir. Note lo que dice Levítico 25. Cuando una persona vendía su patrimonio, su tierra o su herencia, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, la palabra algo no está en el original, dice cuando vendiere su posesión. Ahora escuchen esto. Entonces, ¿su qué? Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esa palabra rescatará en hebreo significa comprar pagando un precio. Ahora, yo no sé si ustedes tienen aquí, no sé cómo le dicen, una casa de empeño. ¿Saben lo que es una casa de empeño? En Colombia le dicen prendería. ¿Qué es una casa de empeño? Si usted necesita capital, si necesita efectivo, te puede llevar algo allá y lo empeña. Y ellos le dan cierta cantidad de dinero por lo que usted deja allí. Ahora, ¿puede usted redimir lo que dejó ahí? ¿Cómo lo redime? Pagando un precio mayor. Dicho sea de paso. Lo redime pagando un precio. Eso es lo que significa esta palabra aquí. Rescatará. Significa comprar de nuevo pagando un precio. ¿Qué tenía que hacer el pariente cercano entonces? El pariente cercano tenía que pagar el precio por lo que había vendido su familiar cercano. Y de esa manera iba a rescatar el patrimonio que había perdido. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona se vendía a esclavitud? Ella, por conseguir dinero, porque se podía empeñar él también y perder su libertad. Note lo que dice los versículos 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, escuchen esto, después que se hubiere vendido, podrá hacer ¿qué? Ahí está la misma palabra, la palabra goel.
podrá ser rescatado. ¿Rescatado cómo? Se empeñó su libertad. Y ahora, ¿cómo se puede recuperar la libertad? Pagando un precio, exactamente. Así que dice, podrá ser rescatado. ¿Y quién lo podía rescatar? Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. ¿Quién podía rescatar al que había vendido su patrimonio y el que había vendido su libertad? Tenía que ser un pariente, ¿qué? Tenía que ser un familiar cercano. Es decir, yo pregunto, ¿nosotros vendimos nuestro patrimonio por el pecado? Sí. ¿Perdimos el derecho al planeta? Sí. ¿Quién lo robó? Satanás se lo robó a la... ¿Nos hemos vendido a servidumbre del pecado, según el apóstol Pablo? Claro que sí. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo podemos recuperar el patrimonio perdido, la tierra que se perdió? ¿Cómo podemos recuperar la libertad? ¿Cómo podemos recuperar eso? Un pariente cercano tenía que ¿qué? Tenía que pagar el precio. Ahora, ¿por qué un pariente cercano? Eso es un punto muy importante. ¿Por qué tenía que ser un pariente cercano? Déjeme hacer una pregunta. Antes de venir Jesús a esta tierra a encarnarse, ¿era Él nuestro pariente cercano? No. Él pertenecía a otra familia. La familia de Dios. Era uno con el Padre, pero no era miembro de nuestra familia. Entonces, ¿podía Jesús venir como Dios para pagar el precio y rescatar lo que se había perdido? No, porque no era nuestro pariente. ¿Qué tenía que hacer Jesús para Él rescatar y pagar el precio por lo que nosotros habíamos vendido? Él tenía que hacerse nuestro pariente cercano. Y por eso se encarnó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense. El Señor Jesucristo era hijo de David, ¿sí o no? ¿Y era Jesús también el padre de David, sí o no? Fíjense qué interesante. Fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Fíjense qué interesante esto. Aquí dice Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora Jesús dice: yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Jesús es qué? La raíz y ¿qué más? Y el linaje. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Dice: yo soy el padre de David y el hijo de David también. Ahora, ¿eso es posible humanamente hablando? ¿Es posible que yo sea el padre de mi hijo y el hijo de mi hijo? No. Entonces, ¿en qué sentido entendemos que Jesús era el padre de David y el hijo de David? Era el padre de David porque lo creó, era el hijo de David porque se encarnó. Lo mismo sucede con Abraham. Jesús era simiente de Abraham, ¿sí o no? Lo dice claramente a Jesús que él era simiente de Abraham. Pero lo interesante es que Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús era el padre de Abraham y el hijo de Abraham también. ¿Cómo es posible que Jesús haya sido el padre de Abraham, antes de Abraham, y el hijo de Abraham? Sencillamente porque Jesús era padre de Abraham como Dios, pero era hijo de Abraham como hombre. Y usted dice: ¿pero por qué tenía que llegar a ser miembro de nuestra familia? Escuchen bien. Por varias razones, pero les voy a dar dos nada más. ¿Dios puede ser tentado? Dios no puede ser tentado. Entonces, si Jesús hubiera venido como Dios, ¿hubiera podido pecar? ¿Qué hubiera dicho el diablo? Tú no venciste nada, tú sabías que yo era el diablo. Yo no te puedo engañar a ti. Yo pregunto: ¿Dios puede morir?
Si Jesús hubiera venido a este mundo como Dios, no hubiera podido ser tentado, no hubiera podido morir. Porque Dios es inmortal. Por eso Jesús tuvo que llegar a ser ¿qué? Hombre. Porque la acusación de Satanás era que el hombre no puede guardar la ley. La acusación de Satanás era que el hombre tenía que morir. Entonces Jesús viene, se hace miembro de nuestra familia, se hace nuestro pariente cercano y dice, yo voy a ir a la tierra y yo voy a vivir la vida que yo exijo que vivan ellos en lugar de ellos. Yo voy a enfrentarme a todas las tentaciones de ellos como hombre, como pariente cercano. Y luego después de eso, yo voy a ir a la cruz y voy a llevar todos los pecados de ellos sobre mí también, como hombre, y voy a morir. Y de esa manera, el hombre puede ser salvo. ¿Están entendiendo por qué Jesús tuvo que hacerse nuestro pariente? Fíjense, el Señor Jesucristo, antes de su muerte, se encarnó, habitó en nuestro medio, vino al campamento del santuario. El campamento es vital. Y la obra de Cristo en el campamento era que Él tenía que vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. La ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Nadie puede hacer eso, así que Jesús dice, yo voy allá y yo voy a vivir en lugar de todos ellos. Yo le voy a ofrecer a la ley lo que la ley exige en lugar de ellos. Y lo hizo por todos los seres humanos. ¿No es buenas noticias eso? Y entonces algunos están diciendo, no, gracia barata, el pastor Bob está ahí, gracia barata, todo el mundo se va a salvar porque Cristo vivió la vida que todos deben vivir. No, vamos a seguir estudiando durante esta semana. Porque nada más porque Cristo vivió por todos y la vida de Él está en lugar de nuestra vida, no significa que todo el mundo va a reclamar esa vida de Jesús. Cuando tratemos el tema, abogado tenemos, vamos a ver que es necesario reclamar la obra que hizo Cristo Jesús. Ahora vamos al libro de Levítico para que ustedes vean lo que tenía que hacer Jesús primero, era venir al campamento, hacerse nuestro pariente y vivir la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros. Primera función de Jesús, antes de ir a la cruz, porque el cordero tenía que ser sin mancha y sin mácula. Eso representa la vida perfecta de Cristo. ¿Y saben lo que es interesante, hermanos y hermanas? Este es un asunto que raras veces se toca. ¿Cuándo fueron colocados sobre Jesús nuestros pecados? ¿En la cruz o antes de la cruz? Antes de la cruz. Escuchen bien. Los pecados no fueron colocados sobre Jesús cuando Cristo murió en la cruz. Fueron colocados mientras estaba vivo. Porque el cordero sin mancha, los pecados eran colocados sobre la cabeza del cordero, estando el cordero vivo. Y luego entonces el cordero moría. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿A dónde fueron colocados los pecados sobre Jesús? Esto lo vamos a estudiar mañana en la noche, Dios mediante, en el Getsemaní. Ahí Jesús sufrió, Jesús experimentó lo que es la muerte segunda, la separación de Dios. Cuando 3 veces Jesús le oró a su Padre, le dijo, Padre, con agonía, sudando gotas de sangre, Padre, si puede pasar esta copa de mí. ¿Qué tenía la copa? La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios iba a caer sobre Jesús? Porque Jesús estaba tomando nuestro lugar. Los pecados nuestros fueron colocados sobre Él y el Padre lo trató a Él como transgresor. Si ustedes quieren saber cuán terrible es el pecado, cómo se vence el pecado, visiten el huerto de Getsemaní. Porque hoy en día una de las grandes plagas es la televisión. Violencia, sexo ilícito, crimen, mentira, infidelidad. Y entonces vemos esas cosas y la mente se acostumbra a esas cosas y cada vez se ve menos pecaminoso. Y entonces, ¿cómo vencemos el pecado? ¿Saben qué tenemos que hacer? Tenemos que visitar el huerto de Getsemaní. Y tenemos que leer ahí donde Jesús sudó gotas de sangre. Y donde digo, mi alma está angustiada aún hasta la muerte. Y tenemos que escucharlo 3 veces. Decía el Padre, Padre, quítame esta copa de tu ira. Sí, quítamela, Señor, porque pues estoy sufriendo intensamente. No puedo soportar esta separación, porque lo que angustió a Jesús fue la separación de su Padre.
tenía esa relación padre-hijo, esa relación íntima, y ahora estaba siendo separado del padre porque el padre lo estaba tratando como un transgresor. Y 3 veces le rogó al padre. Y fíjense qué interesante esto, que la hermana White en el primero escrito dice que cuando el hombre pecó, 3 veces Jesús entró ante la presencia del Padre y le rogó al Padre que lo dejara venir a salvar al hombre. Y dice la sierva del Señor que fue aún para el Rey del Universo una lucha entregar a su hijo. A veces creemos que el Padre dice, sí quieres, sí, ven, no hay ningún problema. No. Al Padre le costó entregar a su hijo. No fue fácil. Y la tercera vez Jesús sale ante los ángeles, dice primero escritos, y le dice, el Padre me ha dado permiso de implementar el plan. Y los ángeles se gozaron y se alegraron cuando Jesús les contó, y luego dijeron, pero tienes que morir. Entonces los ángeles empiezan, yo voy. Jesús dice, no, ustedes no pueden ir, ustedes son ángeles, ustedes no son de esa familia, ustedes son de otra familia. Solo el que creó a todos puede tomar el lugar de todos. Solamente yo puedo ir. Fue lo que Jesús les dijo a los ángeles. Ahora fíjense que 3 veces le pidió permiso al Padre para venir, y en el huerto de Getsemaní 3 veces le pidió al Padre que si era su voluntad se pudiera zafar. Porque una cosa es ver el sufrimiento desde allá y otra cosa es estar pasando por el sufrimiento acá. Se sentía separado de su Padre. Y claro, en la cruz culminó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quieres saber cuán terrible es el pecado? Visítale el Getsemaní y la cruz. El pecado se vence mirando lo que el pecado le costó a Jesús. ¿Cómo podemos seguir nosotros deleitándonos viendo el pecado y escuchando el pecado cuando vemos lo que el pecado hizo con nuestro querido Jesús? El pecado se vence contemplando a Cristo y dejando a un lado todo lo que estorba nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer Levítico 22, 20 al 22. Este es el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. La víctima que se ofrecía no podía tener defecto. Eso representa la vida de Cristo. Ahora escuchen bien. La víctima solamente se podía determinar que no tenía defecto físicamente, externamente, pero eso representaba el hecho de que Cristo iba a ser moralmente perfecto. Porque las cosas físicas del Antiguo Testamento representan realidades espirituales cuando están conectadas con Jesús. Por ejemplo, la roca literal representa a Cristo espiritualmente. El maná literal representa a Cristo Jesús. El agua representa al Espíritu Santo. Es decir, las cosas materiales representan una realidad espiritual. Y así es con Jesús. El hecho de que el sacerdote no podía, de que la víctima no tenía defecto, significa que Jesús no iba moralmente a tener ningún defecto. Su perfección física, en otras palabras, representaba la perfección moral de Cristo. Ahora fíjense cómo debía ser la víctima. Leo en Levítico 22, 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima tenía que ser sin ¿qué? Sin defecto. ¿Qué representa la víctima sin defecto? Antes de que se sacrificara, la vida perfecta de Cristo Jesús. Pero saben que no solamente tenía que ser perfecta la víctima, sino que también el sacerdote tenía que ser sin defecto. El que ofrecía a la víctima también tenía que ser sin defecto. Note Levítico 21, el capítulo anterior, Levítico 21, 17 al 21, para que vean. La víctima que tenía que ser sin defecto y el sacerdote tenía que ser también sin defecto. El sacerdote ofrecía a la víctima. Dice allí, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará,
varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Tenía que ser físicamente sin defecto porque representaba la perfección moral de Cristo Jesús. Sigue diciendo en el versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La víctima no podía tener defecto y el sacerdote tampoco podía tener defecto. ¿Saben qué representa eso? El hecho de que Jesús vino a vivir en nuestro medio y vivió una vida perfecta, sin defecto, moralmente, porque nunca pecó. Antes de su muerte, generalmente empezamos el estudio del santuario en el altar del sacrificio, pero ahí no comienza. Jesús primero tenía que vivir una vida perfecta para que su sacrificio fuera aceptado, porque Él estaba viviendo la vida que la ley nos exige a nosotros. No solamente hay que ofrecerle a la ley la muerte que la ley exige, sino que hay que ofrecerle a la ley la vida que la ley exige. Jesús tenía que vivir por nosotros y luego tenía que morir por nosotros. Vive por nosotros en el campamento y muere por nosotros en el atrio, como estudiaremos mañana. Jesús vino, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es muy interesante. Es la palabra griega skeno, que significa tabernaculó. Armó su carpa en nuestro medio. Los israelitas acampaban en carpas. Y aquí dice que Jesús armó su carpa en nuestro medio para vivir una vida absolutamente perfecta. El Señor Jesucristo es lo que representaba la víctima sin defecto. Vamos a leer algunos versículos. Éxodo 12, 5 y 6. ¿Recuerdan el cordero pascual que se ofrecía? ¿Qué representaba el cordero pascual? Representaba a Cristo. Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5, 7 y 8. Pero quiero que noten que hay dos características del cordero. En Éxodo 12 y el versículo 5 dice: el animal será ¿qué? Sin defecto. Antes de morir el animal tenían que cerciorarse de que el animal no tenía defecto. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego dice en el siguiente versículo que el cordero había que ¿qué? Que inmolarlo. ¿Qué significa inmolar? Sacrificar, o matar, o degollar. ¿Ven los dos aspectos ahí? Sin defecto, y luego ¿qué había que hacer? Sacrificar. Vida y muerte, la vida y muerte de Cristo. Esta noche estamos hablando de su vida. 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Fíjese qué interesante. Aquí están los dos aspectos también. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados significa lo mismo que la palabra en el Antiguo Testamento. Significa comprar pagando un precio, rescatar pagando un precio. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el sacrificio, ¿verdad? Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Pero ahora fíjense lo que sigue diciendo: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué clase de sacrificio fue? Un cordero sin mancha ni contaminación, porque Jesús nunca pecó. Y luego dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan se hizo antes de la fundación del mundo, pero luego dice: pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, el plan hecho en la eternidad, implementado en la historia. Pero ¿sabe que Jesús no solamente era la víctima sin defecto? Era también el sacerdote sin defecto. Y usted dice: ¿cómo puede ser víctima y sacerdote? Les explico. En el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos, pero esos dos símbolos se reúnen en una sola persona, Cristo Jesús.
Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote sin defecto tenía que ofrecer la víctima sin defecto. Pero en el libro de Hebreos dice que Cristo es el sacerdote y la víctima también, porque Él se ofreció a sí mismo. ¿Dice Hebreos que Jesús se ofreció a sí mismo? Claro, Él es el sacerdote sin defecto y es la víctima sin defecto, porque Él oficia su propio sacrificio. Note lo que dice 1 Juan 3:5. Jesús es también el sacerdote sin defecto. Ya leímos de los dos aspectos. El Cordero Pascual era sin defecto y luego se sacrificaba. 1 Pedro 1:18-20 dice: fuimos rescatados con la sangre de Cristo, que era un cordero sin mancha ni contaminación. Ahora vamos a ver que no solamente era Jesús una víctima sin mancha, sino que también es el sacerdote sin mancha. Dice allí en 1 Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y luego que dice: y no hay pecado en Él. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Ni un solo pecado. Hebreos 4:15. Son textos bien conocidos. Hebreos 4 y el versículo 15. Este es un versículo muy reconfortante para nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la vida perfecta de Cristo, ¿sí o no? No tenía, era un sacerdote sin mancha, que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino nunca pecó. Y luego tenemos Hebreos 7, 25 y 26, que va a ser el último texto que voy a leer por esta noche. Hebreos 7, 25 y 26. Hablando de Jesús como el sumo sacerdote, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? ¿Puede salvar perpetuamente a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Eso es individual? Sí, claro. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por los que por Él se acercan a Dios. No intercede por todos los seres humanos en todo el mundo. Intercede por aquellos que reclaman a Jesús como su sustituto. Reclaman su vida y su muerte para ellos. Y luego dice en el versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y algunas personas dicen: pero ¿cómo puede Él entender a los pecadores si nunca pecó? ¿Cómo es que Jesús puede comprendernos si Él nunca pecó? Una vez yo hablaba con una persona que era fumadora y lo estaba amonestando y diciéndole: deberías dejar de fumar porque hace daño a tu salud, te va a matar, te puede dar cáncer del pulmón. Y me dijo: ¿y usted entiende la situación por la cual yo estoy pasando? ¿Usted ha fumado alguna vez? Le dije: yo nunca he fumado. Entonces, ¿cómo usted puede entenderme si nunca ha fumado? Y de verdad me dejó un poquito descontrolado ahí. Pero luego me puse a pensar. ¿Ustedes saben lo que es arena movediza? ¿Saben lo que es arena movediza? ¿Tienen eso aquí en Gran Canaria? No, aquí no tienen. Aquí lo que tienen son piedras y materia volcánica. Pero quiero que se imaginen una persona que se está hundiendo en arena movediza. ¿Qué preferiría usted si se está hundiendo en arena movediza? ¿Preferiría tener a alguien adentro de la arena simpatizando con usted? ¿O preferiría tener a alguien en tierra firme que no cayó en la arena? No. Prefiere a alguien que está en tierra firme, que le pueda tirar la soga y sacarlo. Porque si está en el lodo como ustedes, está en la misma situación precaria. Gracias a Dios que Cristo no pecó, porque estaría en la arena movediza del pecado con nosotros. Nosotros nos estamos hundiendo, pero Jesús está en tierra firme. Afrontó todas nuestras tentaciones, pero nunca pecó, para que Él pudiera ofrecer una vida perfecta a la ley en nuestro lugar. ¿Ok?
Qué maravilloso es Jesús. ¿Entendieron la obra de Cristo en el campamento? Ahora, ¿qué problema resuelve Cristo en el campamento? Satanás decía que es imposible obedecer la ley, que la ley quita la libertad. Pero la vida de Jesús demostró que no es imposible guardar la ley. Jesús dijo: me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mi corazón. Jesús demostró que la ley se puede guardar en carne humana. El Señor Jesucristo también por su vida le ofrece a la ley lo que la ley exige. Porque la ley dice: dame una vida perfecta y vive. Y Jesús dice: yo voy a vivir esa vida perfecta por todos los seres humanos que me reciben. Es decir, Jesús le ofrece a la ley en nuestro lugar lo que la ley exige: absoluta perfección. ¿Y saben qué más demostró la vida del Señor Jesucristo? Se mantuvo el honor de la ley. Porque a pesar de que el Señor Jesucristo guardó la ley, como vamos a estudiar mañana en la noche, el Señor Jesucristo sufrió una muerte cruel, siendo inocente y perfecto. ¿Y por qué tuvo que morir Jesús? Por nuestras transgresiones de la ley. Si la ley pudiera haber sido quitado, ¿para qué tenía Cristo que morir? Jesús mantuvo el honor de la ley, porque tuvo que morir por las transgresiones de la ley. El honor de la ley se mantiene por la vida y por la muerte de Cristo. Cristo mostró que sí se puede guardar la ley, y el Señor Jesucristo también pagó el precio que exige la ley, la muerte. La ley no se quitó, sino que la ley se magnificó y se mantuvo en alto. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren darle gracias al Señor Jesucristo por haber venido a hacerse miembro de nuestra familia y haber vivido la vida que nos corresponde a nosotros vivir? Están agradecidos a Jesús esta noche por eso. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y saben que mientras más contemplamos a Jesús, esa vida perfecta, más queremos ser como Él. Es un incentivo para vivir una vida santa. Y saben que mientras más contemplamos la vida perfecta de Jesús, más vamos a odiar el pecado. Porque la santidad de Jesús va a estar en contraste con la vida terrible del pecado. Vamos a ver el contraste entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre todo lo que es hermoso y todo lo que es feo. Porque mientras más nos acercamos a Cristo, a la luz, más terrible se ven las tinieblas. Así que Cristo Jesús no solamente quiere que intelectualmente nosotros aceptemos el hecho de que Él vivió una vida perfecta, sino que Él quiere que nosotros contemplemos esa vida perfecta para que lleguemos a odiar el pecado y para que cada día lo amemos más a Él. Porque mientras más nos acercamos a Él, más vemos nuestros defectos, más odiamos el pecado que lo llevó a la cruz y más queremos ser como Él. Mis hermanos y hermanas, ¿quieren ustedes ser como Cristo Jesús? ¿Quieren reflejar el carácter de Cristo Jesús? No hay nada más hermoso en el universo. Y saben que cuando vivimos la vida de Cristo, el pobre diablo queda confundido. Porque el diablo arguye: Cristo obedeció la ley porque Cristo era Dios, pero esta gente no puede guardar la ley. Pero cuando el pueblo de Dios guarda la ley de Dios por amor a Jesús, le toca al diablo taparse la boca, porque no hay acusación contra los hijos de Dios. Mis hermanos y hermanas, mi oración esta noche es que nosotros tomemos decisiones firmes en nuestro corazón y en nuestra mente, de que vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra mente, a las cosas que realmente edifican el carácter, que vamos a contemplar la vida perfecta de Cristo Jesús, que vamos a estudiar los episodios donde Jesús se enfrentó a la tentación, donde venció la tentación, de tal manera que nosotros cerca de Él podamos vencer como Él venció. ¿Les parece eso? ¿Les parece algo que les gustaría tener a ustedes? ¡Ay, gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Ahora esta noche no voy a hacer un llamado específico, pero pasado mañana en la noche vamos a hacer un llamado específico a recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. Particularmente aquellas personas que posiblemente no entienden bien lo que significa entregar la vida a Jesús
que no lo han hecho a plenitud. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo entregamos nuestra vida a Jesús? ¿Cómo llegamos a ser hijos e hijas de Jesús? Si nunca has tomado esa decisión, te invito a que sigas asistiendo a estas conferencias, porque cada vez va a quedar más claro lo que Jesús ha hecho por nosotros y cómo nosotros podemos beneficiarnos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Tenemos una oración. Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque tú estuviste dispuesto de entregar lo más precioso del universo, tu Santo Hijo, para venir a esta tierra, para vivir esa vida que nosotros debemos vivir. Y vivió esa vida en circunstancias muy difíciles, acechado todo el tiempo por Satanás. Gracias porque enviaste a Jesús. Y gracias que por medio del Espíritu Santo tú le concediste la victoria sobre el pecado. Te damos gracias que luego Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, cargando toda nuestra maldad, de tal manera que viniendo a Jesús con fe, su vida y su muerte puedan ser acreditados a mi cuenta. De tal manera que tú me miras como si nunca hubiera pecado. Te pido, Señor, que tú bendigas a los que están reunidos aquí en esta noche. Que tú nos ayudes a contemplar a Cristo Jesús, nuestro modelo. De esta manera odiemos el pecado y amemos a Jesús. Y cada día tengamos victoria sobre el pecado y sobre el mal. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana en la noche el tema será el Cordero Inmolado. No se lo pierdan. El siguiente paso en el santuario, nos vamos a mover al atrio del santuario para estudiar en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo. Hay material afuera. He traído algunos ejemplares de Culto en el Trono de Satanás, el libro que escribí. Hay también algunas series sobre la música de Oliver Coronado. Traje unas pocas series de 57 sermones que tengo en CD y MP3 sobre diferentes temas, doctrinas, eventos finales, santuario, etc. Pueden pasar por la mesa y chequear lo que hay ahí. Dios les bendiga. Gracias por venir y nos esperamos mañana. Dios mediante. Hagan el sacrificio, vale la pena.